Buenos días, jóvenes, vamos a comenzar la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que quedó pendiente en la clase pasada, de explicar lo del método de las características. Antes de comenzar con el método específicamente, voy a explicarles brevemente, digamos, una especie de fundamento del método. Entonces, este método se basa, o en todo caso ustedes, como les mencioné, ya lo deben de haber visto, tal vez no con el mismo nombre, pero lo deben de haber visto en su curso de Física 3 y en su curso de Métodos Matemáticos para Físicos 1. En este caso, vamos a ver, si nosotros tenemos un campo vectorial, es decir, tenemos aquí un vector, y vamos dibujando la evolución de este vector a lo largo del espacio, digamos, nosotros podemos trazar una línea que va a ser la línea tangente a la trayectoria o el desplazamiento de este vector. A eso habitualmente se le denomina línea de campo. ¿Está claro? Entonces, digamos de que ese vector es un vector A, y este vector A, es decir, este vector es el vector A, va a estar definido en forma general, digamos P, X, Y, Z, I más Q de X, Y, Z de K, más R de X, Y, Z, disculpen, aquí es K, y este de aquí es J. Un momento, ya. Y este es J. Bien, entonces tenemos, esta es la expresión para este vector. Y lógicamente X, Y y Z van a depender de tal vez de algún otro parámetro que podría ser el tiempo. Entonces, si queremos nosotros hallar la ecuación de esta línea, hay que tomar el elemento de línea, digamos un elemento de línea aquí así, al cual vamos a llamar DDR. Ustedes saben que el elemento de línea es DDR, y en consecuencia tenemos que DDR es igual a XY más YJ más ZK. De aquí nosotros tenemos lo siguiente. Simplemente sabemos de que estos dos vectores tienen que ser paralelos. ¿Por qué? Porque esta línea se ha trazado tangente a los vectores. Entonces, como tienen que ser paralelos, para estos dos vectores se tiene que cumplir lo siguiente, que A es paralelo a DDR. Si dos vectores son paralelos, significa que sus componentes son proporcionales. Entonces, aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, de que dx, disculpen, aquí es de X, es de Y y es de Z. De Y y de Z, disculpen, jóvenes. Entonces, de X es proporcional sobre P, va a ser igual a dy sobre Q, y va a ser igual a dz sobre R. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, digamos tomamos estas dos primeras, tenemos con respecto a X, Y, sus diferenciales, y podemos hallar de repente una solución. Entonces digamos de que al momento que nosotros resolvemos este sistema, vamos a obtener dos soluciones. Digamos, este y este nos van a dar un φ1, que va a ser una función de X, Y y Z, y esto va a ser igual a una constante. Digamos que tomamos estas otras dos y nos dan otra función, φ2 de X, Y, Z, que va a ser igual a una segunda constante. Entonces tenemos de que esto es el sistema de ecuaciones que obtenemos a partir de acá. Estas ecuaciones nos van a definir la curva roja. Ustedes saben, en primer lugar, de que esta expresión que está acá,
nos representa una superficie en el espacio tridimensional. Entonces, si nos representa una superficie, digamos de que va a ser algo así. Tenemos una superficie en el espacio tridimensional. Es esta ecuación, es decir, este es Φ1 igual a C1. Esta que está aquí, la de abajo, nos representa otra superficie en el espacio tridimensional. Entonces digamos que sea algo así. Disculpen. Entonces, la línea donde está la intersección de estas, a ver, esta es Φ2 igual a C2, esta curva de acá. Entonces, la línea que nos da la intersección de estos dos planos, justamente es la línea buscada. ¿Está claro? Entonces, esto ustedes lo debieron de haber visto en, vuelvo a repetir, Física 3 a veces, y algunos docentes que lo hacen, donde se halla la ecuación de las líneas del campo eléctrico. Y en física matemática, cuando ustedes han visto campo vectorial, de repente, tal vez no lo han visto con la misma terminología, con el mismo esquema, pero este es el fundamento del método de las características. Jóvenes, hasta este momento ha quedado claro lo que les acabo de explicar. Esto es simplemente algo introductorio. Ahora voy a hacer la parte formal del método. Esto es simplemente para ver de dónde viene, o en todo caso para que entiendan algunos términos que se van a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Por favor. Profesor. Sí, dígame. Buen día. ¿Puede por favor volver a repetir de dónde vienen las funciones phi? Ya, eso lo vamos a aclarar mejor con el ejemplo. Cuando nosotros resolvemos esto, a ver, vamos a ver, tomamos esta ecuación y vamos a tener dx sobre dy, por ejemplo, es igual a p sobre q. Hay que acordarnos que p y q son funciones de x, y, z. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Vamos a decir de que esta es una función de x, y, z, asumiendo de que q no es cero en ninguna parte. Entonces, nosotros podemos resolver esta ecuación, en principio. ¿Cómo lo resolvemos? Va a depender de la forma específica que toma esta función. Y vamos a tener que utilizar todos los métodos que hemos conocido en nuestro curso anterior de métodos 1. Entonces, al momento que nosotros encontramos la solución, tiene que ser una función de x, y, z. Entonces, a esa solución de esto es a lo cual nosotros estamos llamando phi 1, que es una función de x, y, z. Y en términos generales, podríamos decir que es igual a 0, pero le vamos a poner C1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros integramos, normalmente aparece una constante. A estas constantes que aparecen acá, estas C1, C2, esas constantes, disculpen, estas constantes que aparecen acá, nosotros les solemos llamar integrales de movimiento. Integrales de movimiento en física. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de matemática, a esto le llamamos primeras integrales. Es decir, cuando nosotros resolvemos y hallamos una expresión, tal vez no explícita, pero sí implícita, que es igual a una constante, significa que no importa los valores que tomen x, y, z, siempre voy a obtener este mismo valor. Y eso es lo que nos define justamente esta superficie. Vamos a ver un par de ejemplos y vamos a retomar el problema que dejamos pendiente, aclarar el problema que, digamos, acabé, y el que dejamos pendiente a manera de ejemplo, con el uso del método ya específicamente y de esta expresión. Pero en todo caso, quedó claro que Φ1, Φ2 son expresiones que salen de acá. Su forma explícita va a depender de la forma explícita, en este caso, de P, Q y R. ¿Está claro? Pero siempre vamos a poder
colocarlo de esta forma y vuelvo a repetir. Entonces C1 son las primeras integrales. Cuando hablamos de mecánica, por ejemplo, la primera integral de la ecuación de movimiento, de las ecuaciones de Newton, es la energía. Entonces, la energía, ¿qué cosa? Es una función constante. A ver, vamos a ver rápidamente, creo que podemos hacerlo acá, en un costadito. Acá lo hacemos. Nosotros tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice lo siguiente. Nos dice M R dos puntos es igual a la fuerza. ¿Está bien? Si nosotros multiplicamos a ambos lados por el DDR, vamos a tener M por DDR escalazmente, aquí DDR, aquí hay que tener en cuenta de que esto es un vector, este es un vector, entonces aquí nosotros esto podemos expresarlo de la siguiente manera. Ya lo deben de haber visto tal vez en su curso de física 1, y esto es M, aquí este R dos puntos es igual a derivada de R de B, vamos a ponerlo una vez así, con respecto a T. Entonces cuando lo multiplico por este R, vamos a tener B de dB, y esto es igual a F de dr. Esto lo integramos, y de este lado tenemos un medio mb al cuadrado más, o en todo caso, igual a la integral de f de dr más una constante. Si nosotros tenemos el caso en el cual no hay fuerzas externas, esto es igual a 0, y nosotros tenemos una expresión en la cual tenemos esto, un medio de m, b, que la función b es una función en general de x y z, al cuadrado es igual a una constante. Entonces tenemos de que esta es una primera integral de esta ecuación diferencial, y es la que nosotros conocemos como energía. Entonces la energía es una primera integral, y por eso cuando ustedes en su curso de mecánica clásica vean, les van a llamar la primera integral de movimiento, una de esas es la energía. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? Sí, profesor. Gracias. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ya quedó claro más o menos en qué consiste el método brevemente. Voy a hacerlo más formal porque este es un curso de matemáticas y necesitamos nosotros formalizar. ¿Está bien? Todo esto tiene que estar formalizado. Lógicamente, esto, vuelvo a repetir, lo debieron de haber visto cuando vieron un poco de análisis vectorial. Vuelvo a repetir, lo deben de haber visto, pero tal vez con otro nombre, o no se acuerdan muy bien, o se hizo muy rápido, que suele suceder porque estos dos cursos de métodos matemáticos son muy extensos. Bien, entonces, si no hay preguntas acá, pasamos a nuestra siguiente página para poder ya ver el método de una forma más específica con respecto a lo que estamos haciendo. Bien, el método de las características en términos generales es aplicado a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Una ecuación diferencial en derivada parcial de primer orden, de su manera más general, podemos escribirla de la siguiente forma. Es decir, una función de las variables, vamos a trabajar simplemente con dos variables por sencillez, pero esto es aplicable para más variables. Una función de las variables, la función incógnita y las primeras derivadas. Lógicamente aquí nosotros tenemos que asegurar que esto pertenece, puntos x y pertenecen a algún dominio, y este dominio es un subespacio de los reales. ¿Está claro? Aquí esta es una función dada. Al decir que es una función dada, nos referimos a que es la ecuación, y lógicamente esta u es la función a determinar
y esta función a determinar es una función u que depende de nuestras dos variables. Entonces, fíjense que este es casi lo mismo que hemos hecho anteriormente, solamente que es de primeras derivadas. Nosotros lo hemos hecho anteriormente para derivadas de segundo orden. Bien, entonces vamos a trabajar con la ecuación cuasi lineal. Veamos la ecuación cuasi lineal. Siguiente. Es parecida a la que puse anteriormente, es decir, parecida a esta. Pero estamos trabajando solamente con dos términos. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a decir que es un A de X, Y y U. Esto por U de X. Más, vamos a tener aquí un B de X, Y, U por U de Y. Y esto es igual a C de X, Y y U. Ejemplos de estas, jóvenes, tenemos muchas. Digamos, vamos a ver un par de ejemplitos sencillos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos X U de X menos Y U de Y igual a 0. Esta es una expresión, por ejemplo, que podemos tener aquí, o podemos tener algo más complejo como Y cuadrado menos U al cuadrado por U de X más X Y por U de y esto es igual a XU, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos una expresión que es un poco más compleja. Bien, todas estas y todas las posibles combinaciones encajan dentro de esta estructura. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. Entonces vamos a resolverla. Vamos a solucionarlo. Para solucionarlo vamos a seguir algunos pasos específicos. El primero lo llevamos a su forma canónica. ¿Está bien? Cualquier ecuación diferencial tiene que ser llevada a su forma canónica. La forma canónica, jóvenes, por si acaso, ya es esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, si nosotros no lo tenemos en su forma canónica, tenemos primero que llevar la ecuación diferencial. Vamos a poner ecuación diferencial en derivadas parciales. Llevamos la ecuación diferencial en derivadas parciales a su forma canónica. Cuando nos referimos a ecuación diferencial en derivadas parciales, nos estamos refiriendo a esto. Y cuando nos referimos a forma canónica, nos referimos a esta. ¿Está claro? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Llevamos la ecuación diferencial, como nos la planteen, la llevamos a su forma canónica. Ese es el primer paso que debemos de realizar. En este caso, ya estamos trabajando con la forma canónica. Aquí, considerando que nuestra función U es una función que depende de X y Y, nosotros a partir de aquí podemos escribir lo siguiente, que d de U es igual a, ustedes saben cómo se saca un diferencial, va a ser la derivada de U con respecto a X por d de X, más la derivada de U con respecto a Y por d de Y. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá y tenemos esta expresión que está acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es comparar estas. Entonces, si comparamos esta ecuación 1 con esta ecuación 2, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, comparando 1 y 2, nosotros obtenemos que de la misma forma que hemos visto anteriormente, están relacionadas, entonces vamos a mantener la misma relación. Lo voy a escribir de la siguiente forma. En este momento voy a
escribirlo, en un momento lo explico con un poco más de detalle. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que la derivada de x con respecto a u, esto va a ser igual a un a sobre c. La derivada de y con respecto a u va a ser igual a un b sobre c. Y la derivada de u con respecto a u es igual a c sobre c. Entonces, de esa forma nosotros comparamos y obtenemos las expresiones o las ecuaciones diferenciales que necesitamos. De x sobre a es igual, de x sobre a es igual a du sobre c. De y sobre b es igual a du, todo esto, sobre c. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver y que es equivalente a este sistema que acabamos de ver. ¿Está bien? Entonces, a esto es a lo que nosotros llamamos ecuaciones de la curva característica. Entonces, aquí lo que tiene que quedar claro es por qué hablamos de curva característica. Hablamos de curva característica porque nos está caracterizando una curva. En este caso, una curva en el espacio tridimensional. Si tenemos más coordenadas, va a ser un espacio de mayor coordenadas. ¿Está claro? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Por favor, escriban sí o escriban no, o escriban la pregunta si existe, por favor, para poder saber que me están entendiendo. Bien, no hay preguntas, al menos uno, ya, algunos cuantos. Bien. Entonces, lógicamente, si se dan cuenta, aquí nosotros ya estamos en el punto como para aplicarlo en el problema que nosotros teníamos. Sin embargo, vamos a ver, les pregunto, ¿es suficiente hasta aquí la explicación? ¿Es necesario que haga un poco más la explicación formal con un poco más de detalle? ¿O sobre todo cómo llegamos a estas ecuaciones? ¿O está claro? A ver, por favor, escríbame si está claro hasta aquí, si no es necesario. Ok, entonces voy a saltearme una parte, de repente después lo escribo en un pequeño documentito y lo subo, la parte que, digamos, cómo pasamos de aquí, de esta ecuación, cómo pasamos de esta expresión y esta expresión acá. El paso no es directo, de estas dos a acá. Hay un pequeño paso intermedio que es importante desde el punto de vista formal, pero podemos en este momento olvidarlo porque nosotros necesitamos ya hacer la solución. Bien, entonces nosotros tenemos, este es el segundo paso, ya tenemos nuestras ecuaciones. Entonces, como hemos visto anteriormente, al momento que solucionamos este sistema, obtenemos estas ecuaciones. Bien, vamos a hacer lo mismo. Entonces, el tercer punto es resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 3. Este sistema 3 y es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a resolverlo. Entonces, al momento que nosotros lo resolvemos y obtenemos las que le mencioné hace un momento, primeras integrales. Obtenemos las primeras integrales. Estas expresiones para las primeras integrales vamos a ponerlo en forma genérica: x, y, u, phi1 igual a un c1 y phi2 de x, y, u igual a un c2. Entonces nosotros de esta manera tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones. ¿Está bien?
con este sistema de ecuaciones nosotros vamos a trabajar de estas primeras integrales. Fíjense, entonces, aquí es algo importante a tener en cuenta. Una vez que hemos obtenido esto, viene lo siguiente. La solución general tendrá la siguiente forma. La solución general, en este caso, jóvenes, va a tener la forma de una función de estas dos integrales de movimiento. Entonces vamos a tener que la solución general va a ser una función de este φ1 y este φ2 igual a 0. ¿Está bien? Función de φ1 y φ2. Por lo general, en ocasiones, si el caso lo permite, se suele tomar de la siguiente forma. Como una función, o sea, esta función que es de φ1, φ2, se suele tomar como φ1 menos una función de φ2 igual a 0. ¿Está claro? Aquí, tanto f como g son funciones arbitrarias. Es decir, cualquier función de estos argumentos prácticamente va a ser solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque al momento que yo derivo φ1 y φ2, como son constantes, voy a obtener constantes. ¿Está claro? Y la derivada de alguna constante siempre me va a dar 0. Entonces, de esta forma, nosotros resolvemos. Aquí hay un punto más que nosotros todavía no lo vamos a tratar, que es el siguiente. Ya tenemos la solución para hallar las constantes que aparecen, porque aparecen constantes, entonces se aplican las condiciones. En este caso estamos hablando de condiciones iniciales. Bien, jóvenes, hasta el momento lo que he explicado del método de las características está entendido. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos para poder entenderlo y después retomamos el ejercicio, el ejemplo de la clase anterior, el que, digamos, lo acabamos, pero cometió algunos errores, lo que tenía preparado me había equivocado, lo voy a corregir ahora y terminamos el problema que quedó pendiente. ¿Está bien? Entonces, ¿no hay ninguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bien. Seguimos entonces con los ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo. Ejemplo 1. En todos los casos va a ser lo siguiente. Hallar la solución general. Aquí hay que tener en cuenta que cuando nos referimos allá a la solución general nos referimos a esta expresión que está acá o esta expresión que está acá, dependiendo de el tipo de problema que nosotros tengamos. ¿Está bien? Entonces, la solución, en el primer caso vamos a ver una expresión bastante sencilla para no tener que hacer mucho cálculo, es u de x más u de y igual a 1. En este caso, nosotros vamos a tener, identificamos, y aquí tenemos lo que está acompañando, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1, entonces simplemente vamos a tener nosotros lo siguiente, que dx, es decir, el coeficiente que acompaña al u de x, se pone como denominador, va a ser igual a d de y, el coeficiente que acompaña a u de y se pone como denominador, y esto va a ser igual a d de u, que es nuestra incógnita,
y este coeficiente libre independiente lo ponemos como denominador. Entonces tenemos esto que está acá. Bien, nosotros vamos a tomar dos pares de ecuaciones. Vamos a tomar esta ecuación y esta. Y vamos a tomar también esta y esta. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar estas dos y al momento que nosotros resolvemos, encontramos lo siguiente. Tenemos con el primer par tenemos derivada de y es igual a derivada de x. Entonces, y en la segunda ecuación tenemos la derivada de x es igual a el diferencial de u. De aquí nosotros al momento que resolvemos, esto simplemente nos va a salir x más y, x igual a y más c. Entonces vamos a tener x menos y igual a una primera constante C1, y de aquí tenemos x menos u igual a una segunda constante C sub 2. Fíjense, jóvenes, aquí esto que está aquí es el φ1 y el φ2 igual a C1 igual a C2. De ahí es de donde salen estos φ. ¿Está claro? Va a depender de cómo resolvemos. En este caso es bastante sencillo, así que no nos hacemos ninguna complicación. En otros casos no va a ser tan claro. Bien, entonces a continuación nosotros decimos la solución general en este caso va a ser una función phi que dependa de x menos y, x menos u igual a 0. Esta ya es una solución general, pero esta es una solución general en forma implícita. ¿Por qué implícita? Porque la u no está despejada. No está despejada. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Solamente este término tiene a nuestra función incógnita. Cuando solamente uno de los términos tiene a la función incógnita, es que nosotros solemos utilizar esta forma. ¿Está claro? Es decir, sacamos el término que tiene a la función incógnita, lo ponemos solo, y le restamos una función del segundo término. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, o vamos a poder escribir lo siguiente, de que en lugar de escribirlo así, vamos a escribir la solución general como una función de x menos y en este caso le va a poner más x menos u igual a 0. Entonces de aquí nosotros ya podemos hallar nuestra solución general. X, y, u como función de x, y, va a ser igual a f de x menos y más x. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que esta f es una función arbitraria. Nosotros a partir de aquí podríamos comprobar de que toda expresión de esta forma es solución de esta ecuación. ¿Está bien? Si nosotros derivamos con respecto a x, vamos a hacerlo brevemente. Vamos a comprobar. Tenemos u de x va a ser igual la derivada. Vamos a ponerlo f con respecto a su argumento. Eso le vamos a poner un f'. ¿Está claro? Aquí hay que tener en cuenta que f' es la derivada de f con respecto a x menos y, multiplicado por la derivada del argumento con respecto a x. Entonces aquí tenemos que eso es 1, simplemente multiplicado por 1, y esto más 1. Este es el u de x. Después tenemos el u de y, va a ser igual a la derivada de esto, que es f' multiplicado por la derivada del argumento por menos 1 y más 0. Y de ahí ustedes, si reemplazan, se dan cuenta de que ux más uy es igual a 1. Es decir, ux más u sub y es igual a f' menos, más 1 más
vamos a ponerlo así, menos f' más 0, es decir, es igual a 1, con lo cual comprobamos de que es una identidad y en consecuencia efectivamente esta expresión que tenemos aquí es solución de la ecuación diferencial. Jóvenes, ¿quedó claro la aplicación del método? A ver, díganme sí, díganme no, díganme tal vez, escriban algo. Ok, entonces, este es un método bastante sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces, en este segundo ejemplo, el enunciado es el mismo. Halle la solución de la ecuación diferencial. En este caso, la ecuación diferencial va a ser x, u de x, menos u de y, igual a 0. Ya es más compleja, y ya los coeficientes no son constantes como en el anterior. Es más, no es lineal, es cuasi lineal, porque en los coeficientes está la función incógnita. Entonces, vamos a ver la solución. En este caso nosotros hacemos lo siguiente. Simplemente escribimos de una vez, ya podemos escribir de una vez nuestras relaciones. El que acompaña a u de x, ahí pongo d de x sobre x es igual a d de y sobre menos u, y es igual a d de u sobre 0. Entonces, de esta última expresión, esta la puedo juntar con cualquiera de estas dos, pero de todas maneras, esta siempre nos va a dar lo siguiente, que du es igual a 0, por lo tanto, u es igual a C1. Es decir, mi misma función incógnita es una de las primeras integrales. De las otras dos, nosotros vamos a hallar nuestra segunda integral. Entonces tenemos de x sobre x, diferencial de x sobre x, es igual a menos diferencial de y aquí vamos a ponerle sobre C1, porque u es igual a C1, podemos utilizar ese resultado. Si nosotros mantuviésemos el u acá, tendríamos que derivar de forma implícita o no podríamos integrar de una forma concreta, porque todavía no sabemos la función. Pero como ya sabemos que es constante, nosotros podemos tomarlo. Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente: al momento que integramos vamos a tener de que y es igual a menos un C1 por el logaritmo natural de x más una constante que vamos a ponerlo como logaritmo natural de C2. Significa que esto es igual al logaritmo natural de C2 por x a la menos C1. En consecuencia, nosotros vamos a tener que nuestras primeras integrales son C1 es igual a u, y la siguiente es que C2 es igual a, tomamos la exponenciación para poder despejar el C2, y vamos a tener que es igual a e a la y por x a la menos C1. Y esto es igual un momentito, sí, y esto, disculpen, no, aquí ya es más C1 porque pasa a dividir, disculpen, y esto es igual entonces e a la y por x a la u. Entonces nosotros tenemos ya nuestras dos primeras integrales. Por lo tanto, la solución general en este caso va a ser igual, va a ser una función de la primera integral y de la segunda integral. Igual a 0. Entonces, esta es la solución en este caso. Jóvenes, en este caso, nosotros ya no podemos utilizar lo que hemos utilizado anteriormente. Es decir, como la función depende solamente de una de las incógnitas, no podemos escribirlo de esta forma y llevarlo a una forma explícita. En este caso,
la incógnita está en ambas. La incógnita está en ambas. Por lo tanto, en este caso queda así la solución general. Para poder ya hallar una solución específica, necesitamos las condiciones de contorno. ¿Está bien? Necesitamos las condiciones de contorno. Este era nuestro ejemplo 2. Bien. Vamos a ver. Ya son... Creo que me alcanza el tiempo rápidamente antes del descanso para poder hacer un segundo... un tercer ejemplo. ¿Está bien? Un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Entonces el ejemplo 3 de nuevo es halle la solución de la ecuación diferencial. En este caso vamos a tener x, u de x, menos y, z, u de z, esto igual a 0. En este caso tenemos que u es una función que depende de x, y y z. Bien, jóvenes, entonces procedemos de forma análoga a como hemos procedido hasta el momento. En primer lugar, escribimos nuestras ecuaciones, que son d de x sobre x es igual a d de y. No hay d de y acá, entonces si no hay d de y, su es sobre 0. Esto es igual a d de z, en este caso tenemos y z, y el igual tampoco, aquí tenemos 0, entonces tenemos d de u sobre 0. Bien, tenemos en este caso esta ecuación. Bien, está claro que d de y d de u son iguales a 0, entonces nosotros tenemos, vamos a poder escribir a partir de aquí, donde, gracias, menos, muchas gracias. Entonces vamos a poder escribir nosotros las siguientes ecuaciones diferenciales. De y igual a 0, de u igual a 0, vamos a tener de z sobre menos y z es igual a de x sobre x. Bien, estas ya tenemos nuestras dos primeras integrales, tenemos que hallar esta tercera integral. Entonces, hallando las primeras integrales. Entonces, al momento que hallamos las primeras integrales, obtenemos, como bien le mencioné, y va a ser nuestro C1, a u, como el C2 lo vamos a obtener de aquí, así que al u le vamos a poner igual a C3. Y vamos a tener entonces, al momento que nosotros integramos esto, obtenemos el logaritmo natural de x es igual a menos el logaritmo natural de z. Aquí y es igual a una constante, así como hicimos hace un momento, ponemos simplemente C1 más el logaritmo natural de un C2. Con esto nosotros vamos a tener entonces ya nuestras integrales definidas y tenemos, voy a volver a escribir, C1 es igual a y, C2, al momento que esto lo desarrollamos, vamos a obtener que es igual a x por z a la 1 sobre C1, pero C1 es igual a y, y vamos a tener que C3 es igual a u. Entonces nuestra solución acá, la solución general será la siguiente. Vamos a tener que es phi de C1, de C2 y de C3 igual a 0. Pero como les mencioné anteriormente, cuando nosotros tenemos que la incógnita está sola, o en todo caso aquí no aparecen, nosotros podemos escribirlo de la otra forma y tendríamos que u es igual a una función de y x 1 sobre y igual a 0. Y esta sería, disculpen, este igual a 0 ya no tiene que ir.
Entonces u es simplemente una función de y, de la primera integral, y de la segunda integral, xz. Aquí me estoy equivocando, disculpen jóvenes. Aquí es z, a la 1 sobre y. Entonces esta es la solución de este problema. Bien, entonces si yo creo que ya con esto el método debe de haber quedado lo suficientemente claro. Vamos continuando con la clase. Ahora vamos a ver el final del ejemplo de ayer. A ver. Entonces aquí nosotros teníamos la siguiente ecuación diferencial: u alfa beta más 2 sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Esta es la ecuación diferencial que nosotros teníamos, u beta igual a 0. Pero adicionalmente teníamos las siguientes condiciones. Habíamos llegado aquí a partir de un cambio de variable: alfa y menos x al cuadrado y beta igual a x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, este era la ecuación diferencial, ya que las ecuaciones que teníamos que resolver. En este caso nosotros hicimos lo siguiente. Hicimos de que esta v sea igual a una b. Entonces nosotros simplificamos nuestra ecuación diferencial, y nuestra ecuación diferencial se convertía en una ecuación diferencial ordinaria, pero también es en derivadas parciales, más 2 sobre la raíz cuadrada, aquí tenemos 1 más 4 alfa más beta, b igual a 0. Entonces esta es la ecuación diferencial que ahora nos toca resolver. Para resolver esta ecuación diferencial utilizamos el método de las características. Entonces, utilizando el método de las características, nosotros tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí lo que acompaña al alfa es entonces de alfa sobre 1. No tenemos beta en esta ecuación, entonces este es igual a de beta sobre 0. El día de ayer lo había hecho al revés, por eso es que me causaba algunos conflictos. Y el db, lo que acompaña, aquí tenemos db, y tenemos lo siguiente. Tenemos esto tendría que estar al otro lado, jóvenes. ¿Está claro? En todos los temas que hemos visto, el du está al otro lado. ¿Está bien? El du, normalmente el du está al otro lado. Entonces, como está al otro lado, aquí tenemos que tomarlo con signo negativo. Y aquí es el que está aquí, entonces menos 2 veces b, que divide a la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Entonces, estas son nuestras ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. De aquí, jóvenes, es evidente que de beta es igual a 0, y en consecuencia beta va a ser igual a 1, le vamos a llamar. Tenemos esta segunda ecuación que nos vaya a llevar a lo siguiente. Esto va a pasar a dividir al otro lado y vamos a tener de alfa sobre aquí tenemos la raíz cuadrada. Déjenme ver, sí. Un momentito, jóvenes, me acabo de dar cuenta de un pequeño error. Si ustedes revisan la clase anterior,
aquí no había raíz cuadrada. Disculpen. El problema original, aquí no había raíz cuadrada. La raíz cuadrada aparece después. La raíz cuadrada aparece después, disculpen. Este es así. ¿Está bien? Entonces aquí esto no está. Y ahora sí, continuamos. Entonces tenemos aquí 1 más 4 alfa más beta. 1 más 4 alfa más beta, y del otro lado nosotros vamos a tener menos, el menos se queda, un medio de db sobre b. Jóvenes, aquí ustedes se dan cuenta de que hay un logaritmo y aquí también hay un logaritmo. Al momento que nosotros integramos, ¿está bien? Al momento que nosotros integramos, bueno, esto está claro, lo que tenemos que integrar es esto que está aquí y vamos a obtener, voy a escribirle una vez ya las expresiones finales, ustedes lo comprueban, y vamos a tener de que el A1, nuestra primera integral, es simplemente igual a beta, y nuestra segunda integral, A2, va a ser igual a b por la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Esto sí se obtiene, aquí sí se obtiene la raíz cuadrada, ¿está claro? Entonces, eso es nuestras primeras integrales. En consecuencia, tenemos de que la solución general de esta ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial que está acá, va a ser igual a una función, de nuestras integrales, nuestras primeras integrales, b raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta, igual a 0. Bien, aquí lo primero que podemos ver es lo siguiente: nuestra función incógnita está solamente en una de las integrales que hemos hallado, una de las primeras integrales. Entonces, como está solo en una de las primeras integrales, podemos nosotros expresarlo de la forma que hemos visto anteriormente. Y eso nos lleva a escribirlo de la siguiente manera: de que este b de alfa beta va a ser igual a una función de la primera integral, de esta primera integral de beta, y el b está multiplicado por esto, ¿está bien? Aquí está multiplicado por esto, va a pasar a dividir, y vamos a tener aquí lo siguiente: 1 más 4 alfa más beta. Entonces, aquí nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Entonces, esta es nuestra primera ecuación diferencial. De aquí, esta es la solución general, pero a nosotros no nos interesa b, nos interesa u. Para hallar u, entonces nosotros vamos a volver a nuestras variables anteriores y vamos a tener en consecuencia de que u, ¿dónde está? U de beta va a ser igual a esta f de beta sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Ahora es esta la ecuación que nosotros tenemos que resolver. Esta ecuación también nosotros vamos a resolverla, utilizando el método de las características. Para eso vamos a pasar a la siguiente página. Entonces tenemos nosotros nuestra ecuación, en este caso es esta ecuación diferencial la que tenemos. Ahí está nuestra ecuación. Entonces, de aquí, utilizando de nuevo el método de las características, nosotros vamos a decir, no existe alfa acá, entonces tenemos d de alfa sobre 0 es igual
a beta le acompaña 1, d de beta sobre 1, y a u, en este caso, le está acompañando esto. Es igual a d de u sobre esta f de beta, que a su vez, vamos a ponerlo así, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos ya esta expresión, y de esta expresión nosotros debemos de, al igual como hemos hecho anteriormente, hallar nuestras primeras integrales. Una primera integral que es sumamente sencillo hallar es con respecto a alfa. Diferencial de alfa es igual a 0, por lo tanto nosotros tenemos que alfa es una primera integral. Vamos a denominarlo B1. Vamos a ver, de aquí nosotros vamos a tener de que f de beta, d de beta, con estas dos que están acá, con estas dos, las dos segundas, sobre, y aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Esto debe ser igual a, y lo que nos queda al otro lado simplemente es d de u. Lo integramos, integral desde 0 hasta beta de lo que está ahí. Entonces tenemos este f, tal como hicimos la clase anterior. Vamos a cambiar la variable, la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más z, porque ya no tengo el beta, es la variable que hemos cambiado, y esto debe ser igual a u más una constante, la cual es b2. Por lo tanto, en este caso tenemos que nuestras integrales de movimiento son b1 igual a alfa y b2, que es igual a u, en todo caso, sí, menos u, más la integral desde 0 hasta beta, f de z, d de z, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más z. Entonces nosotros tenemos, estas son nuestras integrales. Por lo tanto, la solución, en este caso, vamos a llamarle phi, va a ser de una función de las integrales. F de z, d de z, la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más z y menos u igual a 0. Esta es nuestra solución. Jóvenes, fíjense de que aquí de nuevo el u, nuestra función incógnita, está solamente en una de las integrales. ¿Está claro? Está solamente en una de las integrales. Por lo tanto, nosotros vamos a poder esto reescribirlo de la siguiente forma, como la integral desde 0 hasta beta, f de z, d de z, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más z, esto menos u, igual a un g de la otra integral, de la otra primera integral, g de alfa. Y de ahí nosotros ya podemos despejar, y en primer lugar obtenemos de que u de alfa beta va a ser igual a, esto pasa aquí, cambiamos y vamos a tener la integral desde 0 hasta beta de f de z, d de z, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más z, y esto menos g de alfa. Pero a nosotros no nos interesa con alfa y beta, a nosotros nos interesa con nuestras incógnitas iniciales, disculpen, acá era, con alfa, que es igual a y menos x al cuadrado, y beta, que es igual a x más y al cuadrado. Entonces volvemos a nuestras variables iniciales y vamos a tener que nuestra u de x, y
su solución general va a ser igual a la integral desde 0 hasta beta, que es x cuadrado más y al cuadrado, f de z, de z, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa. Disculpen, el alfa era igual a y menos x al cuadrado más z, y esto más f, más g de alfa, que es y menos x al cuadrado. Listo, jóvenes. Entonces esta ya es la solución a la cual debimos haber llegado el día de ayer, pero cometí un... me equivoqué. Es menos ahí, ¿no? Gracias, si es menos en... Ahí, gracias, es menos. Listo, entonces esa sería la solución. Ya quedó claro entonces el método de las características y su aplicación para este caso, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? Profesor, dígame. Una pregunta. Entonces, el método de las características solamente me sirve cuando puedo llevar una ecuación diferencial parcial a una forma que sea de primer grado. Así es. De primer orden. Así es. Por eso, aquí, para evitar confusiones, el método de las características que hemos visto es para las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. ¿Está claro? Se utiliza mucho en la mecánica clásica, por ejemplo, para poder hallar el hamiltoniano, y un claro ejemplo es el método de Hamilton-Jacobi. Ustedes seguro, creo que ya están llevando mecánica clásica. Más adelante, cuando vean el método de Hamilton-Jacobi, van a utilizar este método. También se utiliza en termodinámica para poder trabajar con los potenciales termodinámicas. A ver, ¿por qué la integral tiene que ser de 0 a beta? Bueno, en principio podría dejarlo en sí, es una integral hasta beta, ¿está claro? Es una integral hasta beta. El término de 0 viene a ser un punto que en sí ya se tiene que determinar de forma más específica, con respecto, digamos, a las condiciones de contorno. ¿Está bien? Sí, la observación pude haberlo dejado como integral parcial. ¿Está bien? Como una integral indefinida, disculpen, pude haberlo dejado como una integral indefinida, pero de todas maneras, si lo dejaba como integral indefinida, y no ponía aquí, no cambiaba la variable, exactamente eso podría traer alguna confusión. El tema de aquí del 0, el tema del 0 que va acá, está más asociado simplemente a que nosotros en física normalmente trabajamos desde un punto de referencia al cual habitualmente lo caracterizamos con 0. Simplemente es algo concreto. Más específico solamente con las condiciones de contorno. Bien, entonces vuelvo a repetir. El método de las características, este método de las características es para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Cuando hablamos de método de las características para derivadas parciales de segundo orden, nos referimos al hecho de hallar esas ecuaciones características, las cuales por lo general se resuelven por este método. ¿Está claro? Las ecuaciones características que nos permiten construir familias de curvas. Entonces, cada vez que nosotros podemos construir familias de curvas, estas familias de curvas se denominan curvas características, y todos los métodos asociados con estas familias de curvas, por lo general, están asociados al mismo método de las características. ¿Está claro? Bien, el día de ayer quedó pendiente un ejercicio más, un ejemplo más, para hallar la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden también. Vamos a resolverlo como último ejemplo de esta parte. Y nuestra ecuación diferencial era la siguiente: x cuadrado u xx menos y al cuadrado u
y igual a 0. Jóvenes, esta en términos generales podríamos decir que ya está en una forma canónica, ¿está bien? Pero de todas maneras vamos a utilizar el método que nosotros conocemos. Y el método que conocemos nos dice lo siguiente. En primer lugar, tenemos que la A11 en este caso es igual a x al cuadrado. Tenemos de que el A12 es igual a 0, el A22 es igual a menos y al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros hallamos el discriminante, bueno, tenemos el A12 al cuadrado menos A11 por A22, vamos a obtener de que esto va a ser mayor que 0, por lo tanto, esta es una ecuación del tipo hiperbólico. En este caso, nuestra ecuación característica va a ser x al cuadrado de y al cuadrado. Aquí esto es nosotros teníamos que cambiaba de signo, no hay que confundirnos, este no cambia de signo, el que cambia de signo es el término mixto, y el término mixto no se encuentra en este momento. Entonces este es menos y al cuadrado de x al cuadrado es igual a 0. Esta es nuestra ecuación característica. Esta ecuación característica nos lleva a dos ecuaciones diferenciales. Voy a colocarlas de esta forma. Y', entendiendo esto mejor, vamos a ponerlo. Derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual, una es y sobre x, y la segunda, derivada de y con respecto a x, es igual a menos y sobre x. Entonces, estas nos llevan a nuestras integrales de movimiento, nuestras primeras integrales, y sobre x igual a c1 y x por y igual a c2. Entonces ya tenemos nuestras integrales, y estas primeras integrales son las que en este caso nos sirven para hacer nuestro cambio de variables. Alfa igual a y sobre x y beta es igual a x por y. Hacemos nuestro cambio de variables. Jóvenes, aquí voy a escribir. Ustedes hallan por favor aquí lo que es u x, uy, uxx, uy, en términos de alfa y beta. ¿Está claro? Eso ustedes lo pueden desarrollar. El resultado que nosotros obtenemos, o la ecuación final a la cual se llega en términos de alfa y beta, va a ser la siguiente. Va a ser 2 veces beta, u alfa beta igual a u alfa. Esta es la ecuación diferencial a la cual se llega de acá. ¿Está claro? La ecuación diferencial. Ya esta es nuestra forma canónica. Entonces, ya que estamos nosotros en la forma canónica, aquí nosotros vamos a hacer el siguiente cambio de variables, que es evidente, de que este u alfa sea igual a b. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser 2 beta, b de beta igual a b. Esta ecuación se puede integrar fácilmente. ¿Está bien? Vamos a integrarla fácilmente. Y vamos a obtener que la diferencial de b sobre b es igual a diferencial de beta sobre 2 beta. De aquí nosotros obtenemos de que b es igual a una constante por la raíz cuadrada de beta. ¿Está bien? Pero jóvenes, acuérdense de que b también es una función de alfa y beta. Por lo tanto, como aquí estoy derivando con respecto a beta, esta constante en sí es una función de alfa. Ahora, esto, volviendo, es igual a u de alfa, integrando, nosotros vamos a obtener de que u es igual a la raíz cuadrada de beta integral de c alfa, de alfa, más
una segunda constante, la llamamos C1, que en sí es una función de beta. Por lo tanto, U de alfa beta es igual a la raíz cuadrada de beta. Esto que está acá es una función de alfa. ¿Está bien? Entonces vamos a decir de que es una C2 de alfa más esta función que es C1 de beta. Entonces nosotros ya tenemos esta expresión. Y finalmente, volviendo a nuestras variables iniciales, obtenemos de que nuestra función u, como función ya de x y de y, va a ser igual a la raíz cuadrada de beta, pero ¿dónde está beta? Es igual a xy, por una función, vamos a ponerle f para que quede más claro, de alfa, que es y sobre x, más otra función g de beta, que es igual a x por y. Y esta es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿Ninguna? Entonces puedo continuar. Bien, continuemos. Entonces, para continuar, ya, con esto acabo esta parte. Ya creo que el método está suficientemente claro, tanto como llegar a la forma canónica, tanto como utilizar este método de las características para hallar y el método de las características para las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, ejercicios de esto ustedes se encuentran en el libro de problemas de Hermisnov, que está en las referencias del curso. Vamos a hacer un adelanto de un método que vamos a hacer más adelante, ¿está claro? Pero vamos a hacer el adelanto para poder introducir un tema previo que tenemos que resolver. Entonces, vamos a escribirlo mejor esto acá. Se llama el método de Fourier. ¿Está bien? Método de Fourier. Este método, pero a ver, no lo vamos a hacer completo, sino vamos a decir introducción al método de Fourier. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, simplemente para poder entrar al tema. El tema que vamos a desarrollar no es este, realmente es el método de Sturm-Liouville, pero para poder justificar el por qué lo necesitamos, vamos a ver el método de Fourier. Jóvenes, algo que me gusta a mí hacer es de que cada nueva técnica o método matemático que utilizamos tiene que tener una razón de ser. Por ejemplo, hemos hecho la clasificación y el método de las características porque lo necesitamos para entender qué tipo de ecuaciones tenemos. Si es una ecuación de onda, si es una ecuación de conducción térmica o si es una ecuación estacionaria. Entonces, por eso es que necesitamos clasificar y por eso es que surge un primer método de solución, que no es aplicable siempre. Entonces, un segundo método de solución que se utiliza es el método de Fourier, pero para poder aplicarlo completamente necesitamos una serie de requisitos o métodos adicionales. Entonces, para poder llegar a justificar estos métodos es que hago la introducción y después hacemos el método de Fourier de forma completa. Entonces, nosotros sabemos de que una ecuación diferencial de segundo orden, en términos generales, lo podemos escribir así. A u xx más 2 veces b u xy más c u y más d ux más e uy más f u más, bueno, aquí ya no es más, aquí es igual a g. Esta es la forma más general, ¿está claro?
Aquí nosotros tenemos que A, B, C, D, E, U son funciones dadas, conocidas. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial está determinada. Adicionalmente, nosotros tenemos de que en este caso tenemos X y Y son las variables. ¿Está bien? Y tenemos de que U es la incógnita o la función a determinar. Entonces, ustedes saben bien si es que G es igual a 0. Si G es igual a 0, entonces tenemos una ecuación que es denominada homogénea. Eso ustedes ya lo saben. Bien, esta es la forma general. Nosotros, para poder explicar el método o la necesidad que tenemos de desarrollar otras técnicas previas al método de Fourier, vamos a trabajar con ecuaciones lineales homogéneas. ¿Está claro? Entonces voy a colocar aquí como un subtítulo, es método de Fourier para las ecuaciones homogéneas. Para las ecuaciones homogéneas. Pero vamos a trabajar no con toda la ecuación homogénea, no solamente con el G. Como vamos a eliminar también este término mixto. Para poder explicar el método, vamos a eliminar en este momento el término mixto, simplemente. Entonces vamos a trabajar con esta forma. A, U, X más C, U, Y más D, U de X más E, U de Y más F igual a 0. ¿Está bien? De nuevo, A, C, D, E, F son números dados y todo lo demás. El método de Fourier consiste en lo siguiente. Asumimos que nuestra función incógnita U, que es una función de X y de Y, es igual al producto de una función solo de X por una función solo de Y. Esto, joven, sí, dígame. Ahí el F es por U, si no sería homogéneo. Ah, gracias, disculpa. Muchas gracias. Gracias. Tienes toda la razón, el F es por U. Bien, entonces nosotros vamos a asumir de que U está multiplicado, ¿está claro? Es el producto de dos funciones, cada una de su variable. A esto, jóvenes, a esto es a lo que se le conoce también como el método de separación de variables. Vamos a separar las variables. Entonces nosotros vamos a decir, esta es nuestra ecuación 1, esta que está aquí es nuestra ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar 2 en 1. Vamos a hacerlo en forma explícita. Cuando nosotros reemplazamos, aquí tenemos en primer lugar se queda el A, tenemos la segunda derivada de X de U con respecto a X. Esta no se afecta con respecto a X, entonces voy a poner X2' por Y. Jóvenes, cuando yo ponga primas, estamos hablando de la derivada con respecto a su argumento, porque esta función, que es una función de una sola variable, no puede ser derivada con respecto a otra variable que no sea su argumento. ¿Está claro? Más, de aquí tenemos de nuevo C, y vamos a tener Y, o en todo caso, vamos a hacerlo igual X, Y2', más D, y aquí tenemos X', Y, más E, X, Y', más F, X, Y, igual a 0. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a separar a un lado lo que depende solamente de X y al otro lado lo que solamente de Y. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo esto por 1 sobre XY. Es decir, vamos a multiplicarlo
por u a la menos 1. ¿Está claro? Eso es lo que estamos haciendo, vamos a hacer. Lo multiplicamos por u a la menos 1 y vamos a obtener lo siguiente. Como aquí vamos a tener a x 2' más, vamos a tener dx' más fx, todo esto dividido sobre x. Entonces, eso es lo que tenemos, más, en todo caso, sí, dejémoslo así ahorita, más, y tenemos todo lo que corresponde a y en este caso vamos a tener c y 2' más y', todo esto sobre y. ¿Está bien? Todo esto sobre y. Y esto, jóvenes, es igual a 0. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pasar al otro lado esto, entonces vamos a tener de que este es igual a menos eso. Jóvenes, tenemos aquí una función de y, de x, y aquí una función solo de y. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones de diferentes argumentos, está bien, de diferentes argumentos, entonces tienen que ser iguales. Aquí la pregunta, ¿el f va solo? El f no va solo, jóvenes, porque fíjense, es f entre xy, o sea, fxy entre xy es f, pero aquí tengo fx entre x, fx entre x, está bien. Entonces, tengo estas dos funciones. Esta es una función que solamente, vamos a ponerlo mejor así para no confundir, esta es una función que es función solamente de x, y aquí tengo una función que es función solamente de y. Entonces, estas funciones, si son iguales, significa que tienen que ser igual a una constante, Entonces, nosotros vamos a colocar esa constante acá. Vamos a decir de que son iguales a una constante. ¿Está claro? Son iguales a una constante. Esa constante nosotros vamos a decir de que es igual a menos lambda. Menos lambda. ¿Esto, jóvenes, quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí, profesor, solo como una curiosidad, ¿por qué menos lambda? ¿O por qué no solo pone lambda? Da igual, ¿no? Pero, ¿por qué el menos? Tienes razón, da lo mismo. Ahora en la siguiente línea lo vamos a ver, ¿está bien? Entonces voy a tomar todo esto para llevarlo al otro lado, a la otra página, y vamos a partir de acá. Entonces tenemos, a partir de aquí nosotros vamos a desarrollar. Entonces, voy a tomar esta parte con el menos lambda y esta parte con el menos lambda. Y aquí va la primera respuesta. Si yo tomo más lambda, en uno igual va a ser positivo y el otro va a ser negativo, por la misma forma de la construcción. Es una costumbre, digamos, o es una convención de tomar menos lambda, pero no va a afectar el resultado. Entonces, de aquí nosotros obtenemos dos sistemas de ecuaciones diferenciales. En este caso, ordinarias, ya no son en derivadas parciales. Tenemos a x2' más dx' más fx más lambda x igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Y tenemos menos c y' menos y' más lambda igual a 0. Esa es mi segunda ecuación. Y estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Está claro? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, aquí, ¿ustedes saben cómo resolver estas ecuaciones? Y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo resolver esas ecuaciones? Es lo que nos plantea la necesidad de
desarrollar cierto tipo de, digamos, un método adicional. Entonces, ese método adicional es el método de Sturm-Liouville. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Voy a hablar en términos genéricos. Al momento que nosotros vemos este lambda es un número cualquiera, pero resulta que el sistema tiene solución solo para algunos valores de lambda. Es decir, no todos los valores de lambda posibles nos dan solución. Ahora, sí, dígame. En ese lambda le falta un y, como dijo alguien en el chat del grupo. Sí. Aquí sí le falta un y, tiene toda la razón. Sí, aquí falta un y. Entonces, gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. Estos jóvenes, si ustedes se dan cuenta y se acuerdan de su curso de álgebra lineal, podemos decir de que todo esto que está acá es, es un operador, vamos a decir, es un operador diferencial, vamos a ponerlo mejor de esta forma. Es A de 2' más D de' más F. Esto que actúa es un operador sobre X y es igual, digamos, a menos lambda X. Jóvenes, ¿no es esto un problema de valor propio? Entonces, de la misma forma, aquí nosotros tenemos lo siguiente. C de 2' más E de' Y es igual a lambda Y. Entonces, lo que hemos llevado es a problemas de valor propio. Cuando nosotros tenemos un problema de valor propio, ustedes saben de su curso de álgebra lineal de que eso significa de que este lambda nos define un espacio invariante con respecto a esta transformación. Entonces, no todos los valores de lambda son posibles, solamente algunos valores de lambda. Entonces, esos valores de lambda se determinan bajo ciertas condiciones, que son por lo general condiciones de contorno. Entonces, estos valores de lambda, en primer lugar, tienen ciertas características que son contables. A diferencia de los espacios vectoriales con los cuales ustedes han trabajado en álgebra lineal, estos espacios vectoriales son de dimensión infinita porque son espacios funcionales. Entonces, son contables. Contables se refiere a que yo puedo numerarlos. Son numerables en todo caso en orden creciente y solo para ellos existe solución. En consecuencia, nosotros vamos a tener de que una primera solución particular del sistema original va a ser un U sub k de X y Y, que va a ser igual a X K de X por Y K de Y. Ese es un primer caso, una primera solución. Entonces, como nosotros tenemos que hallar la solución general, y esta es una solución particular, ustedes saben de que la solución general de una ecuación diferencial es la suma de o la combinación lineal de todas las soluciones particulares. Entonces aquí vamos a tener nosotros sumatoria con respecto acá de una constante, un coeficiente, xk de x por yk de y. Entonces aquí esta es la solución general. ¿Está bien? El método de Sturm-Liouville nos permite, o el problema de Sturm-Liouville nos va a permitir identificar ¿qué cosa? Nos va a permitir identificar primero los valores propios
y después estas que van a ser las denominadas funciones propias. Con las funciones propias vamos a construir esta serie. Esta serie es una serie muy importante porque es la que se conoce como serie de Fourier. Y con el método de las series de Fourier, nosotros vamos a poder hallar los coeficientes de esto. Estos son los coeficientes de Fourier. Entonces, es por eso es que la próxima semana vamos a comenzar solucionando este tipo de ecuaciones. ¿Está claro? Este tipo de ecuaciones vamos a comenzar a solucionar para poder hallar los lambda y para poder hallar las funciones propias. Y después de que desarrollemos todo esto y construyamos los espacios en los cuales existe la solución, los espacios solución, vamos a ver lo que es el método ya de las series de Fourier, lo cual nos va a llevar también a las integrales de Fourier y a las transformadas de Fourier. Jóvenes, a esto es a lo que yo quería llegar el día de hoy. Es decir, simplemente que vean de que este método, que es uno de los métodos más utilizados en las ecuaciones de la física matemática, requiere previamente el conocer otras técnicas adicionales y otros conceptos como son los valores propios para este tipo de ecuaciones. ¿Está claro? Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta hasta acá, aquí vamos a acabar ya la sesión del día de hoy. Tenemos un pequeño tiempo para alguna pregunta, alguna duda que tengan. A ver, díganme, por favor, o escriban o pueden prender el micrófono y hablar si desean. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro el día de hoy? Ninguna. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.